unas cuantas frases, que es lo que tengo que hacer, y bueno. Sí, decía que tienes un tiempo de 45 o 50 minutos o un poco más si lo consideras pertinente, y después pasamos a la sesión de preguntas y el diálogo con todos los participantes. Un gusto saludarte, Noé. Puedes iniciar con tu ponencia, otra reflexión inútil sobre Diógenes y el cinismo. Bien, espero que no haya problemas de conexión. De ser así, me avisan para tratar de solucionarlo. Bueno, pues eso. Mi intención era comunicarles un discurso que primeramente fuera una exposición general del pensamiento de Diógenes y el cinismo, sirviéndome de 3 textos que cumplirían a cabalidad con ese propósito. Influido como estoy desde entonces por aquella elocuente recomendación que escuchara hace mucho, de que no debía presuponer nada en mi auditorio, de tal manera que siempre tematizara las cosas como que si éstas se estuvieran diciendo por primera vez. Porque de no hacerlo, y si no recuerdo mal, correría el riesgo de padecer el chasco de aquel profesor francés, que durante una sesión deslumbrante se encargó de rebatir las paradojas de Zenón de Lea, y al terminar su exposición preguntó a sus alumnos que si habían entendido la solución de los razonamientos dilemáticos, y uno de ellos le soltó que sí, pero que no había comprendido cuál era la naturaleza del problema. Así las cosas, mi intención también era exponer de manera general el pensamiento de Diógenes y el cinismo, sirviéndome de 3 textos elocuentes para que, partiendo de ellos, pudiera inscribir después eso que he llamado otra reflexión inútil sobre Diógenes y el cinismo. Repito que esa era mi intención primordial, y el resultado, pues, ya lo descubrirán ustedes mismos. Agradezco, en primer lugar, la invitación que me hizo Josué Manzano para participar en este evento, coorganizado además por Óscar Juárez y Roberto González. Al encargarme esta intervención, de algún modo, me conminaron a resaltar lo que desde siempre ha resultado evidente a propósito de Diógenes y el cinismo, la diferencia abismal que hay entre las peroratas reflexivas y teóricas, propias de los académicos de nuestro tiempo, y una filosofía práctica o vida filosófica, propia de algunos sabios de la antigüedad, o para decirlo en términos más crudos y dolientes, con su invitación me condujeron a recordar la diferencia infranqueable que hay entre eso que hoy podríamos llamar el cinismo de bolígrafo y de monitor, esto es, de la teoría espectacular y la ostentación mediática de indigencias simuladas y provocaciones fofas o insensatas, así como de las habladurías consistentes en el recurrente chismorreo de los pudorosos y pacatos académicos sobre la indómita desvergüenza y provocación de los cínicos antiguos. Fui conminado a remarcar la diferencia entre eso, repito, y el cinismo verdadero, es decir, el de una vida simple y en acto, o del desprendimiento, y por lo tanto anónima, a la que le tiene sin cuidado el reconocimiento, la fama, y demás vanidades o exantemas propias de nuestra especie bípeda. Y si en mi título me atrevo a hablar de una reflexión inútil sobre Diógenes y el cinismo, es porque fue concebida con un pie entre ambos sitios, sin poder encontrar asidero todavía ninguno, y quizá desde determinada perspectiva no haga falta encontrarlo. De ahí la paradoja capaz de anularse a sí misma, al tiempo que resalta que lo inútil no siempre resulta tan inútil como cabría esperarse, porque hasta la inutilidad siempre puede servir de mal ejemplo para los demás. Con este planteamiento, creo responder al llamado central de este coloquio, para tematizar filosóficamente las cuestiones de la palabra y la acción. Aclarado lo anterior, comienzo. 1. Para un intelectual prejuicioso, el nombre de Diógenes de Sinope,
le recordará un antiguo filósofo mendigo, pedorro y chaquetero, residente de un tonel que se paseaba por el ágora ateniense con una linterna encendida a pleno día buscando un hombre y que arrojó un pollo desplumado a los pies de Platón para refutar su definición antropológica de bípedo implume. Pero por encima de todo, el intelectual prejuicioso recordará a Diógenes como el burlador de Alejandro Magno. Estas 7 anécdotas contribuyeron a crear una imagen homogeneizada, por no decir estereotipada, de un personaje que analizado con cautela resulta bastante heterogéneo. Quien atiende especialmente a la anécdota contra el rey macedonio, catalogará a Diógenes como un contestatario, la del pollo desplumado como un antiplatónico, la de la linterna encendida a pleno día como un loco tierno chiflado, la del residente de un tonel como un tipo extravagante, la del filósofo mendigo como un anticapitalista improductivo, la del flatulento y onanista como un desvergonzado y exhibicionista. Frente a esto, ¿cómo no recordar la anécdota del niño que por tirarse un pedo en el aula ya siempre fue identificado como el pedorro? Por otra parte, la mendicidad tampoco es una actitud eterna, pues su repetición constante la convertiría en un trabajo. Además, al final queda desmentida por la conversión de Diógenes de Sinope en esclavo, y no obstante, también su esclavitud se desmiente al momento de dar órdenes a su amo y encargarse de la educación de sus vástagos, por no insistir ahora en su condición final de liberto. Respecto a morar en un tonel, ni es un tonel, ni es una extravagancia, pues la historia refiere que el tonel es un invento galo, un conjunto de láminas de madera rodeadas por arillos metálicos, y datado algunos siglos después de la muerte de Diógenes, quien más bien pernoctó en una enorme tinaja de barro, que no es lo mismo, y que ya antes del hombrecillo de Sinope lo hicieron muchísimos atenienses. Digamos que la residencia de barro era una cosa bastante normal para su época. Por otra parte, el mundo está poblado de locos y tiernos chiflados, independientemente de no pasearse con una linterna encendida a pleno día, incluso de parecer antiplatónico por la insignificante anécdota del gallo desplumado. Diógenes se asemeja más a Platón y aquel, cuando se les compara con aquellos que no se dedican a la filosofía. Y finalmente, en efecto puede considerarse a Diógenes como una antípoda de Alejandro, pero solo hasta cierto punto, porque la tiranía es una forma de gobierno, y el rey macedónico quería gobernar un mundo unificado, mientras que Diógenes se consideraba como un ciudadano del mundo y escribió una república, esto es, una forma de gobierno regida por las leyes de la naturaleza, y desde el punto de vista cínico, no es la naturaleza la única tirana indestructible, y quien la sigue al pie de la letra, como Diógenes, no sería justamente su súbdito más obediente. Entonces resulta muy complicado formarse una imagen incontrovertible de Diógenes de Sinope, pues aquí solo hemos enfatizado sobre 7 anécdotas explícitas y otras 2 o 3 implícitas que muy bien pueden contradecirse entre sí. Imagínese ahora lo que resultaría de analizar las poco más de 700 anécdotas que conservamos del sinopense, y eso sin atender todavía la fiabilidad de sus fuentes, pues en última instancia, a pesar de parecer verosímiles, eso no las vuelve infalibles. Recordemos que los adversarios o críticos parciales exageran los defectos, tergiversando las virtudes, y los fanáticos exaltan ciegamente las virtudes, desatendiendo los defectos, mientras que las anécdotas que nos llegaron de Diógenes de Sinope pertenecen a ambos bandos, y la mayoría de ellos se encuentran a siglos de distancia del personaje. A tenor de esto, no deja de asombrarme que los estudiosos se empecinen en homogeneizar con sus interpretaciones lo que ya en las fuentes es un embrollo, aunque también soy consciente de que ese asombro se debe más bien a mi torpeza para captar un pensamiento homogeneizado a partir de las poquísimas anécdotas sobre un sinopense bastante longevo, entre 81 y 90 años, de quien tampoco nos llegaron más que escasas referencias de sus escritos, razón por la cual, tal vez para muchos, mi reflexión resulte en verdad inútil, como lo advertí desde el título, así que no me aleguen al final, por si deciden quedarse, que fueron timados sin saberlo,
Insisto entonces en que tal vez mi reflexión se parezca a dar palos de ciego sobre un tema que para muchos está bastante claro, y si hubiera entre nosotros alguno de estos últimos, le rogaría que en honor a su sabiduría, al final me cure de mi necedad con argumentos, más que con flatos y bastonazos, o diciendo que ya ve tierra firme cuando esté por terminar mi intervención, o invitándome a arrastrar un arenque o cargar un trozo de queso barato, o en última instancia, tratar de invalidar mis palabras con cualquier otra gracia pseudocínica, porque eso ya lo hizo Diógenes a otros, y estoy convencido de que ni el más desinformado sobre el cinismo confundiría a Diógenes con uno de sus feligreses o miopes sectarios. Por otra parte, las cosas nos resultarían más fáciles si por azar hubiera llegado hasta nosotros alguna biografía antigua del sinopense. Me refiero a una biografía en sentido estricto, sin por ello demeritar el anecdotario del homónimo de Laertes, como aquella biografía redactada por Eubúlides, o incluso el propio Pórdalo o Pedorrero, atribuido a Diógenes, en el que, según se cuenta, el mismo filósofo canino se describía como un falsificador de moneda. Pero como no fue así, no nos queda sino arreglárnosla con el poco material que contamos. Y sin embargo, ya desde aquí figura una primera objeción, porque como suele pasar con la mayoría de los filósofos antiguos, de su vida y sus obras solo nos quedan fragmentos, lo cual suele desembocar, valiéndome de un soso símil, en el vano intento de reconstruir un roto jarrón de cerámica que al golpearse contra el suelo quedó hecho trizas, toda vez que una multiplicidad de sus partecillas se pulverizaron con los siglos, de tal suerte que de semejante jarrón en verdad nosotros solo contemplamos ruinas, y no obstante, nuestra mente terca, apoyada por la fantasía, se empecina en imaginar el jarrón completo, allí donde no quedan sino astillas y polvo. Y son esas astillas del pasado justamente las que ponen en marcha los caprichos de los investigadores, ya que evidentemente la invención de un filósofo al propio capricho es lo que repetidamente se hace con los griegos antiguos. El investigador disimula su incapacidad de certidumbre, afirmando que respecto al pasado jamás habrá juicios finales. Entonces, ¿para qué molestarse presentando investigaciones incompletas? ¿Será por confundir el hambre de verdad con la sed de vanidad? El ostentoso predicador de verdades añejas comete la negligencia de fundamentar su laborcilla con el rodeo etimológico. Bien, tengo problemas con la pantalla. No sé si alcanzan a escucharme. Bueno, veamos si se arregla porque no puedo leer desde el monitor. Así que lo haré desde el papel. Espero encontrar las páginas. De cualquier manera, pido digo que yo no puedo verlos, pero voy a hacer la lectura desde el papel. Entonces, ¿para qué molestarse presentando investigaciones incompletas? ¿Será por confundir el hambre de verdad con la sed de vanidad? El ostentoso predicador de verdades añejas comete la negligencia de fundamentar su laborcilla con el rodeo etimológico. Discurre sobre el significado de tal término en tal pensador, o sobre la incapacidad de traducir una palabra a otro idioma, debido a su original riqueza polisémica. Otras veces defiende su impotencia, alegando que solo cuenta con un puñado de fragmentos de una obra perdida, es decir, que solo escribe para disculparse por la insuficiencia de sus averiguaciones sobre los pensadores arcaicos. A ese propósito, ¿no sería mejor que los estudiosos aprendieran a hablar bien el griego antiguo, para librarse de la imprecisión de dialogar sobre los griegos en otros idiomas? Solo que al conseguirlo, también desaparecería la necesidad de hablar de sus ídolos filosóficos, y se verían apremiados a pensar en griego, esto es,
a volverse filósofos a su modo, no hablar ya sobre los antiguos filósofos, sino hablar exactamente como aquellos pensadores desperdigados en el antiguo mapa del Egeo, lo cual no dejaría de ser ridículo tampoco, porque mostraría la necedad humana de luchar vanamente contra el carácter evolutivo de la lengua y por lo mismo del pensamiento. Aunque por otra parte, es verdad que sólo así se comprendería la diferencia abismal que hay entre vivir filosóficamente y hablar, como solemos hacerlo los contemporáneos, sobre lo que dijeron los filósofos antiguos, y que desde obvias perspectivas no es lo mismo que hacer filosofía, ni vivir filosóficamente. Con lo anterior, ya se podrá atisbar hacia dónde se dirige mi intervención, que desde el principio sabe que resulta inútil hablar sobre Diógenes y el cinismo, cuando uno mismo no es ni Diógenes ni cínico, ni pretende serlo por sobradas razones, y no obstante, no soy el primero ni el último en hacerlo. Pero no nos adelantemos demasiado a mis conclusiones, porque aún vislumbro una posibilidad de hablar del cinismo, sin comprometerse uno propiamente ni traicionar sus postulados. Y para conseguirlo, en primer lugar, utilizaré de pretexto dos, o si me dé el tiempo, 3 libros recientes y casi desconocidos en español, lo cual servirá también para promocionarlos, ya que considero que estos sí son útiles, en medio de tanta bibliografía inútil que se repite sin cesar a la hora de querer vulgarizar a Diógenes y los cínicos, ya sea entre académicos o en los oídos y ojos del populacho al que se le conmina dulzonamente por diversos medios, hacerse y hacerse gente cultivada, a pesar de la cadena laboral a la que se encuentran atados. Digo que los textos de los que hablaré son útiles, porque le ahorran a uno el trabajo, por lo menos a mí me lo ahorraron. Por un lado, de elaborar una biografía de Diógenes de Sinope, o un sesudo tratado sobre la República de Diógenes, y en última instancia, sobre el legendario escándalo de la masturbación. Insisto que esos trabajos son útiles históricamente para conocer el pensamiento de Diógenes y el cinismo, aunque por la misma razón, y en un segundo momento, posibilitan vislumbrar la inutilidad de hablar de Diógenes y el cinismo, cuando el que habla de ellos ni por asomo es capaz de encarnar semejante filosofía, asunto sobre el que me ocuparé en la última parte de esta exposición. Pregunto de nuevo si se me escucha. Sí, no, se te escucha. Bueno, bien, haré estas pausas un poco porque digo, tengo problemas con la pantalla. 2. Solo por referir. Bien, o podría apagar yo la cámara de ser pertinente también. Bueno, solo por referir a los más conocidos, cuando uno lee a Dion de Prusa, Juliano el Apóstata, Diógenes Laercio, Máximo de Tiro, Arriano, Plutarco, entre algunos otros, y específicamente sus referencias a Diógenes de Sinope, hay un momento, supongo, en que uno anhela un anecdotario más completo, es decir, una biografía en sentido estricto del filósofo perro. Digamos que una cosa muy distinta del intento de Christoph Martin Wieland en el siglo XVIII, titulado Sócrates el Loco, o sea, Diálogos de Diógenes de Sinope, y cuya reciente traducción al español debemos agradecer a Federico Piudeval, quien la ha vuelto accesible a través de academia.edu de manera gratuita. Pseudobiografía meritoria y fantástica de Wieland, obviamente, pero insuficiente, cuyas lagunas vino a suplir, por lo menos hasta la fecha, el documentado trabajo de Jean-Manuel Robineau, titulado Diogène, el antisocial, Diógenes, el antisocial, y publicado por las prensas universitarias de Francia a principios de 2020, aunque hasta donde sé, todavía inaccesible para los lectores de habla hispánica. Pues bien, este es el primer trabajo que promocionaré esta mañana,
desilvanando alguno de sus hilos que considero importantes. Jean-Manuel Gobineau epigrafía su libro con el famoso vaticinio de Filisco de Egina que dice: el bronce envejece andando el tiempo, pero tu fama toda la eternidad, Diógenes, no borrará. Solo tú del vivir que se basta a sí mismo la gloria mostraste al hombre mortal, y a sus vidas senda más fácil de andar. Tras lo cual, Gobineau añade que semejante pronóstico se sigue cumpliendo al pie de la letra más de 2 milenios después de haber sido proferido, y para muestra 4 ejemplos. En 1975 se dio su nombre a un trastorno del comportamiento, el llamado síndrome de Diógenes, en virtud del cual sus afectados se sumen en el aislamiento, desatendiendo tanto su higiene corporal como la doméstica, y que a menudo se acompaña de silogomanía, esto es, de la acumulación enfermiza de objetos de cualquier tipo. Entre paréntesis, anoto que el nombre del síndrome se dio por contraposición al comportamiento de Diógenes, pues no olvidemos que éste preconizaba deshacerse de todo lo superfluo. Piénsese, por ejemplo, en las anécdotas donde se le mira arrojar su plato y su taza, por considerarlos posesiones inútiles, luego de ver a 2 niños, uno comiendo sobre el cuenco de una hogaza de pan, y el otro bebiendo agua de la fuente con la palma de la mano. Añado también que Aurelia Delceau, novelando este tipo de trastorno, publicó en 2014 su ópera prima, con el sugestivo título de Madame Diogène. En segundo lugar, durante el año 2006, el municipio de la moderna ciudad turca de Sinope le erigió una nueva estatua al filósofo perro, para reivindicarse como el lugar de nacimiento del fundador de la filosofía cínica, olvidando al parecer que fueron justamente los antiguos sinopenses quienes lo condenaron al destierro, a la vez que más recientemente y en tercer lugar, el Estado griego acuñó muchísimas monedas conmemorativas con la efigie de Diógenes, eludiendo también al parecer la afirmación diogénica de que el dinero es la patria de todos los vicios. Y finalmente, recuérdese que la figura frugal del pensador de Sinope inspiró el nombre a un programa de la Unión Europea para la lucha contra la obesidad, el llamado Programa Diógenes, acrónimo de Diet, Obesity and Genes, durante los años 2005 a 2009. Así, la figura del sinopense hoy tiene más vigencia que en su época, toda vez que en vida Diógenes, además de ser desterrado, fue maltratado y ridiculizado por sus coetáneos, de tal suerte que tampoco deja de asombrarme que, en medio de tantos paladines contemporáneos, sean pocos los filósofos actuales que se levanten contra los escandalosos postulados del pensador de Sinope, asunto sobre el que también volveré al final de mi intervención. Retornando a Gobineau, este afirma que hay una serie de razones que explican la postrera espectacularidad de Diógenes en la memoria colectiva y en la que descuella por encima de todo su extravagante masturbación pública. Se trata sucesivamente de su elección a vivir mendigando, así como pernoctar en una tinaja de barro, y los 2 episodios que instauraron su leyenda, a saber, el enfrentamiento con Alejandro y las circunstancias abracadabrantescas y discutidas sobre su muerte, desplegando así la fama de la filosofía cínica desde el siglo IV a.C. hasta la época cristiana, y en la que resaltan también 4 características: la contestación al orden establecido, el desapego hacia las cosas materiales, la elección de un regreso a la naturaleza y la formulación de un ideal cosmopolita, irrigando así a diversas corrientes de pensamiento más allá de la propia antigüedad. A pesar de lo cual, Diógenes ha sido víctima de 2 encasillamientos, uno orquestado por los antiguos y el otro por los modernos. En primer lugar, porque los historiadores de la filosofía de la antigüedad, Hipóboto entre ellos, no consideraban a Diógenes como filósofo de la inmoralidad, esto es, un ser refractario a los actos justos y honestos, mientras que los historiadores modernos, es decir, los investigadores académicos, solo se interesan por Diógenes desde el punto de vista filosófico, eludiendo las enseñanzas que el hombrecillo de Sinope
podría ofrecer a propósito de disciplinas como la economía, la antropología, la sociología y la propia historia, ya que al estudiar la vida de Diógenes y sus peregrinaciones, el grado de movilidad de las poblaciones, así como la volatilidad de las posiciones sociales en la Grecia de su ciudadano, extranjero residente o meteco, esclavo y finalmente liberto. Además, cuando Diógenes contraría las normas, no hace sino resaltar el contorno de estas. Cualquiera de sus transgresiones proporciona un negativo de la vida cínica, señalando así las contradicciones, mezquindades y absurdos de la vida civilizada, de lo cual se sigue que al quedar preso en la historia, Diógenes cambia y aplica diversas concepciones comunes, y ahí donde pretende separarse de sus contemporáneos es justamente cuando más cercano se encuentra de ellos. Señalado lo anterior, Gobineau resume su proyecto en 4 partes, consagrando la primera a seguir las peripecias de Diógenes, desde su nacimiento y vida en Sinope hasta su condición de liberto, pasando por las posiciones de exiliado y de extranjero residente en Atenas y Corinto, después su captura y venta como esclavo, encargado de administrar la casa y educar a los hijos de su amo Geníades. Después aborda la condición económica del sinopense, centrándose en su mendicidad y los discursos sobre la vida y la pobreza, la libertad y la esclavitud. En tercer lugar, se dedica a estudiar el modelo corporal encarnado por Diógenes, analiza el ideal del retorno a la naturaleza y la simplicidad en la construcción del cuerpo cínico, el papel del modelo animal y sus efectos sobre la alimentación, las prácticas conyugales, atléticas y sexuales de Diógenes y los cínicos. Finalmente, presta especial interés a la figura del fundador de la escuela cínica y del pedagogo afanado por transmitir su filosofía, su crítica a las escuelas tradicionales y su querella contra Platón, así como los medios para difundir la filosofía cínica, resaltando el hablar franco y los peligros de su uso, sin olvidar las referencias a la muerte de Diógenes y el significado del hecho de morir filosofando. Anotado lo anterior, intentaré resumir con las menos páginas que pueda este retrato de Diógenes realizado por Jean-Manuel Gobineau para abordar inmediatamente el sesudo y también documentado trabajo de Susana Usón, titulado La República de Diógenes, una ciudad en busca de la naturaleza. Pregunto de nuevo si se me escucha. Bien, gracias. La documentación textual relativa a la vida del sinopense se extiende alrededor de un milenio y pertenece a adeptos a distintas corrientes de pensamiento, mostrándonos así a un Diógenes adornado con hábitos o defectos ajustados a las causas de sus citadores, de tal suerte que parecemos estar frente a distintos y variados Diógenes. Aparte de las referencias textuales, también contamos con diversas imágenes representativas del filósofo perro, ya sea adornando un camafeo, un mosaico o un relieve, que muestran más a un Diógenes convencional y estereotipado, ilustrando su leyenda pero sin decirnos nada sobre su filosofía. Así las cosas, se cuenta que Diógenes murió a los 81 o 90 años, y que incluso el mismo día que Alejandro Magno, durante la noche que va del 10 al 11 de junio del 323 a.C., noticia esta de claras intenciones legendarias, resulta más probable la muerte del sinopense días o semanas después de la de Alejandro, o quizá en el 324, durante el curso de un año olímpico. Respecto a su nacimiento tampoco hay nada preciso, a excepción de una noticia de la Suda, indicando el nacimiento de Diógenes al caer en Atenas la tiranía de los 30, esto es, en el 403 a.C., y no obstante, una indicación de Eusebio de Cesarea hace tambalear esta noticia al afirmar que en el año 396 Diógenes ya era un hombre famoso, asunto imposible si solo tenía 7 años, aunque resultaría menos improbable si el natalicio del sinopense se desplazara una decena de años en el 413. Por otra parte, tampoco la cronología biográfica de Diógenes es precisa, exceptuando 3 acontecimientos. La captura de Diógenes por las huestes de Filipo en Queronea sucedió en el 338. 2 años después se dirigió a los Juegos Olímpicos, asistiendo a la victoria de Dióxipo de Atenas,
y en el mismo 336 se produjo su encuentro con Alejandro en Corinto. En ausencia de fechas precisas, es comprensible la espectacularidad legendaria de Diógenes de Sinope, atestiguada al comienzo de la sección consagrada de su homónimo de Laertes, en su famosísimo anecdotario, esto es, la noticia que lo describe como un falsificador de moneda. Y aunque no nos comunique nada sobre su madre, el fraude nos dice mucho sobre el tipo de familia al que perteneció Diógenes. Se sabe que el oficio del cambista resultó del intercambio comercial entre ciudades. Así los extranjeros cambian las suyas por las monedas de las ciudades a las que arriban. Lo anterior suscita la necesidad de magistrados que acuñen la moneda y ejerzan la función de cambistas en el mercado. Esta actividad no está remunerada, ni se le puede sacar ningún beneficio. Por este motivo, la función de banquero suelen ejercerlo los individuos acaudalados, e Isesio, el padre de Diógenes, sin duda ejerció tal oficio. Que en Sinope Diógenes perteneció a la nobleza, lo atestigua su alto nivel educativo, y su erudición reluce al citar diversos pasajes épicos y trágicos. Además, domina diversas disciplinas atléticas, al grado de poder diferenciar los ejercicios útiles de los inútiles y enseñar equitación a los hijos de Geníades. El dominio del arte ecuestre es el distintivo de la clase a la que pertenecía Diógenes, un privilegio de las élites, pues se sabe que el término hipótrofos, criador de caballos, servía de insulto contra los ricos. Además, esos conocimientos no se obtenían gratuitamente, eran el resultado de las lecciones pagadas por las familias a diversos profesores, ya que la educación solo era asequible para los hijos de las familias acaudaladas. Que Diógenes fue un falsificador de moneda es muy probable, tal como él mismo explicaba en su Pedorrero, y no obstante, la noticia no es ajena a la leyenda. De ahí toda la parafernalia del oráculo y la mala comprensión del mensaje divino, alterar el valor de la nomisma, debido a la ambigüedad del término nomisma, que designa a la vez la moneda y la norma, pero que por otra parte, el mandato délfico podría ser un invento tratando de minimizar la responsabilidad de Diógenes en el fraude, a la vez que funciona como hito de su conversión filosófica, lo cual es una contradicción, pues no se olvide que su iniciación en la filosofía está documentada como posterior a su destierro. De ahí que algunos estudiosos duden de la relación maestro-discípulo entre Antístenes y Diógenes, a la vez que otros realicen una apología de esta. Lo que sí es seguro es que del fraude se siguió el exilio, y este es el punto de arranque de la conversión de Diógenes a la filosofía, una situación de gran importancia, siempre y cuando se contextualice, porque la pérdida de la patria es la última experiencia del desapego, en cuanto a renuncia y separación de lo que se posee. De ahí que en la época del sinopense el exilio tenga connotaciones trágicas y resulte sumamente doloroso, evocando a Eurípides, el no conseguir su parte de suelo ancestral. Así las cosas, Diógenes cruza el mar Egeo y se dirige a Atenas, capital de la sabiduría, y sin embargo, también será un filósofo errante. En Asia Menor pasará por Cásico, Mileto y Mindo. En Grecia central estará en Atenas, Salamina, Mégara, Egina, Delfos, mientras que en el Peloponeso en Corinto, Esparta y Olimpia. También visitará Samotracia en Grecia del norte, así como Rodas y Creta al sur del Egeo. Y si bien es cierto que los objetivos de sus viajes no siempre nos son conocidos, parcialmente pueden reconstituirse, aunque también alterarlos, ya sea uno partidario o refractario frente a la figura de Diógenes el Cínico, y de ejemplo tenemos a Dion Crisóstomo, quien a propósito del viaje del filósofo perro a Olimpia, dice que éste no asistía a las Olimpiadas como los demás mortales, deseando contemplar a los atletas y llenando su vientre, sino que Diógenes quería examinar a los hombres y su estupidez, como que si eso no se pudiera llevar a cabo en cualquier sitio, sino solo en las Olimpiadas. Se mencionó que Diógenes fue un filósofo viajero, pero que su vida se desarrolló principalmente entre dos ciudades, Atenas y Corinto. La explicación del sinopense sobre este comportamiento suele resumirse comparándose con el rey persa, quien en invierno se desplazaba a las regiones cálidas de Babilonia y Susa, mientras que el verano lo pasaba en Ecbatana. Entre paréntesis, cabría preguntarse, ¿cuál era el sentido de las quesis revolcándose durante el verano en la arena quemante y en invierno abrazando las estatuas cubiertas de nieve? Si Diógenes pasaba el invierno
con el clima agradable de Atenas y el estío con el frescor de Corinto? Quizá la respuesta podemos encontrarla en lo que Gobineau llama el gusto de Diógenes por las megalópolis, y es que efectivamente, tanto Atenas como Corinto presentan las condiciones idóneas para un filósofo como Diógenes. Es en las grandes ciudades donde abundan los imbéciles, y por lo tanto son los mejores sitios para el desenmascaramiento y corrección de la estupidez. Aunque por otra parte, pero en el mismo sentido, es en las grandes ciudades donde los filósofos mendigos pueden sacar mejor provecho de los ciudadanos, económicamente hablando, paradojas del cinismo difíciles de superar. Ahora bien, no debe obviarse la condición social de Diógenes, porque éste en Atenas no era un ciudadano, sino un meteco, esto es un extranjero residente, afectado de incapacidad política, sin poder participar, deliberar o votar en la asamblea, ni asumir ninguna de las magistraturas. Pero la condición social de Diógenes no será siempre la de la extranjería, pues no olvidemos que también fue apresado por piratas, convirtiéndolo en un esclavo y puesto a la venta, comprado y finalmente liberado, y es por la vivencia de estas condiciones de donde algunos autores han creído ver una explicación sobre la formulación del ideal cosmopolita de Diógenes, e inventor del término, pretendiendo ejercer una ciudadanía universal. Y sin embargo, hay que aclarar desde aquí, como lo repetiremos al referirnos al estudio de Susano Son, que Diógenes no elogiaba ninguna especie de fraternidad universal entre los hombres, sino más bien una comunidad de sabios, y de ahí su crítica contra la civilización, que es el baluarte de su vida filosófica. Son diversos los puntos en donde se asienta nuestra civilización, pero siguiendo el estudio de Jean-Manuel Gobineau, es pertinente referir ahora la crítica de Diógenes contra el dinero, utilizando como blanco de ataque a Creso, célebre monarca de Asia Menor, y con quien el cínico no tuvo ningún enfrentamiento, aunque los antiguos solían imaginar un encuentro en el Hades, donde el filósofo representaba la pobreza y el rey la riqueza. Así estos versos de un autor anónimo. Al llegar al Hades, cuando ya consumió la sabia vejez, Diógenes el perro, al ver a Creso, se rió, y extendiendo el anciano su tosco mantillo junto a él, que antes oro abundante había extraído del río, le dijo: incluso de más espacio dispongo, porque cuanto poseía lo he traído conmigo, mientras que tú, Creso, ya nada posees. Criticando a Creso, Diógenes denunció la locura de la sociedad de su tiempo, inclinada por un apego desmedido hacia el dinero, y que el cínico consideraba como la patria de todos los vicios. Sin embargo, la suya no solo se trató de una insignificante verborrea contra el dinero, sino que la llevó a la práctica, ejerciéndola mediante su condición mendicante, considerando la riqueza como una cosa ridícula y los bienes materiales como las ilusiones en las que los hombres no deberían perderse. Aunadas contra esas añagazas, encontramos también su crítica contra el poder, la gloria y la búsqueda de un mejor estatus, ejemplificados respectivamente en su encuentro con Alejandro Magno, las burlas lanzadas contra los exantemas de la fama, es decir, contra las coronas de la gloria deportiva y la vana presunción de los libertos, esto es, de aquellos hombrecillos que, creyendo escapar de la esclavitud, alardeaban sobre una libertad de la que nada sabían, pues de qué les servía escapar de un amo cuando ya libertos se convertían en esclavos de sus propios vicios, esto es, de los tiranos propios de los libertos. No tenemos tiempo suficiente para referir la clase de textos económicos que aparecieron en el siglo IV a.C., por lo que únicamente recordaré que el Tratado de la Riqueza, atribuido a Diógenes, tendría que inscribirse dentro de un género de la teoría moralista sobre el dinero, que respondería a preguntas del tipo: ¿es la riqueza una cosa buena, o se puede ser rico y feliz, y que solo parcialmente se podría reconstruir acudiendo a algunos de los apotegmas que versan sobre dicha temática, pero que en última instancia se resumen en la frase diogénica antes citada: el dinero es la patria de todos los vicios? Y no creo exagerar afirmando que igualmente equivaldría por: el dinero es la fuente de todos los amos, para quienes son esclavos por gusto o por placer, al tiempo que preveo diversas objeciones, pero a todas antepondría también la respuesta de Diógenes a la pregunta:
de qué había sacado de la filosofía ser rico sin tener ni un óbolo. Respuesta escandalosa, obviamente, para su época, aunque no fanfarrona, y que por otra parte, y antes de Diógenes la practicaron, recalco, la llevaron a la práctica, Sócrates y Antístenes, inaugurando así una nueva medida sobre la pobreza y la riqueza, al considerar que pobre no es quien padece una situación de miseria objetiva, sino el que pone sus deseos por encima de los medios para satisfacerlos, y en ese sentido, un pobre es quien se siente incapacitado para afrontar los gastos inherentes a su condición. Así todos los tiranos, quienes al padecer una insatisfacción crónica, ávidos irremediablemente de más dinero y poder para conservar y demostrar su estatus, son incapaces de sentirse satisfechos, razón por la cual, desde el punto de vista diogénico y de sus predecesores, los monarcas pueden ser calificados de pobres en la medida en que están obligados a ofrecer banquetes constantemente, vestir con elegancia y pagar a un numeroso personal de servicio. En contrapartida, la pobreza, desde su revaluación cínica, es decir, en cuanto a capacidad para sustraerse a los deseos innecesarios, ofrece una ventaja única, la posibilidad de acceder a la filosofía casi de manera obligada y con una eficacia mayor de la que podría ofrecer cualquier discurso. En este sentido, la pobreza cínica está íntimamente ligada con la autarquía, pero no en el sentido moderno del término, que la considera como la capacidad de producir todo lo que uno necesita, sino en el sentido que semejante vocablo tenía en el siglo IV a.C., esto es, la capacidad de conseguir lo que uno necesita gracias a lo que tiene en exceso. De lo anterior se sigue la confluencia de dos características que permiten el surgimiento de practicar la mendicidad filosófica: autarquía, suficiencia, y euteleia, simplicidad, aunque sigue sin aclararse si Diógenes se convirtió en filósofo antes que en mendigo, o fue esta última condición la que lo forzó a la filosofía. Ambas son posibles, y de hecho, hay quienes atribuyen, y ya desde antiguo, tal es el caso de Plutarco, su mendicidad como consecuencia de convertirse en seguidor de Antístenes. No obstante, también resultaría comprensible que tras su exilio, Diógenes cayera en la mendicidad, y así tuviera un acceso casi inmediato a la filosofía. Ahora bien, su mendicidad cobra un sentido particular, tal como lo retrató entre muchísimos otros Antífilo de Bizancio en el siguiente epigrama: la alforja, un manto de lana, un pan remojado en agua, el bastón apoyado delante de los pies, una copa de terracota. Estos modestos instrumentos bastan a la vida del filósofo perro. Pero por otra parte, y desde el punto de vista de la sociedad, la mendicidad de Diógenes no tiene connotaciones estrictamente materiales, sino que se circunscriben en una suerte de degradación social, lo cual se entiende mejor acudiendo al amplio sentido de uno de los principios cardinales de la vida social griega, la filia, que encierra una cantidad de matices sobrepasando el unívoco significado del término amistad, ya que además de comprender el conjunto de relaciones recíprocas que un individuo establece en el plano familiar, hace referencia también a las relaciones de vecindad y, en última instancia, a la comunidad de habitantes de una ciudad. En ese sentido, la filia proporciona un marco de protección contra el azar, garantizando el apoyo mutuo entre los individuos en momentos difíciles. Y de hecho, la fortaleza del edificio social de las ciudades se asienta en las relaciones filiales de sus individuos. Pero es justamente aquí donde aparece la degradación social de Diógenes, en la medida en que éste está incapacitado para inscribirse en las relaciones sociales del da y toma que ofrece la filia. Incluso, todavía en el siglo II después de Cristo, hay testimonios indicando que los mendigos se encuentran excluidos de la amistad social. Por ejemplo, Artemidoro, en la interpretación de los sueños, explica que soñar con dar limosna a un mendigo predice la pobreza y el mayor de los males, la muerte, en la medida en que tanto ésta como aquellos no retribuyen nada de lo que reciben. Igualmente es conocido un proverbio que dice que ni sus padres son amigos de un mendigo. En este sentido, además de pobre, un mendigo es considerado como un marginal despreciable, por debajo incluso de la condición de esclavo, ya que éste forma parte integral de una casa y está protegido por un amo. Mientras que por otra parte, si atendemos a la descripción de Liano de Preneste, estas son las consecuencias de que el filósofo perro abrazara la mendicidad.
Diógenes de Sinope era un hombre solitario y rechazado por todo el mundo. Por su pobreza, de nadie recibía ni otorgaba su hospitalidad. Sin embargo, en el hombrecillo de Sinope y sus epígonos, hay una singularidad en su elección de la mendicidad, en la medida en que reivindican sus connotaciones despreciables. Los cínicos transformaron el carácter unilateral y parasitario de la mendicidad en un sistema recíproco, pues decían proporcionar, a cambio de las limosnas recibidas, consejos y lecciones filosóficas, de tal suerte que Diógenes estima que no mendiga, lo cual sería vergonzoso, sino que exige, lo cual es legítimo. Además, en la lengua griega, ambos verbos son parónimos y contrapuestos. Aitein, mendigar, y apaitein, exigir lo que le pertenece. De este modo, el ideal de reciprocidad social se vuelve compatible con la práctica de la mendicidad cínica. Nos enfrentamos así a una de las contravenciones diogénicas de las costumbres. Otra de estas, y que el imaginario colectivo suele contar entre las más extravagantes del filósofo cínico, es su decisión de residir en un tonel. Ya desde la introducción advertimos sobre esta imprecisión. Diógenes no vive en un tonel. Incluso los restos arqueológicos más antiguos de estos contenedores de origen galo, un conjunto de láminas de madera rodeadas por arillos metálicos, corresponden a los 2 primeros tercios del siglo I a.C. Y de la misma manera, los registros de su nombre en la lengua latina con el vocablo dolium se corresponden casi con la misma fecha, esto es, 3 siglos después de Diógenes. Recalquemos entonces que la residencia esporádica del filósofo perro no fue un tonel, sino una jarra, pithos en griego. Las jarras o pithoi eran vasijas cuyo tamaño sobrepasaba la de un hombre, y su función primordial fue la de servir de almacenes de productos comestibles como los cereales, el vino y el aceite. Debido a las dificultades técnicas para su fabricación y a la inmensa cantidad de arcilla requeridas, estas jarras griegas eran bastante costosas. Basta recordar que el precio de una ánfora de almacenamiento corriente no sobrepasaba más que unos pocos óbolos, mientras que el precio de una jarra, como la que sirvió de residencia a Diógenes, costaba entre 30 y 50 dracmas. Y por ejemplo, cuando una casa era vendida, los pithoi eran inventariados como parte de los bienes inmuebles de la misma. No hace falta recordar que desde Séneca, en el siglo I después de Cristo, hasta nuestros días, muchos investigadores suelen confundir la jarra o tinaja de Diógenes con un tonel, imponiendo así en el imaginario colectivo y convirtiendo en una suerte de lugar común de la vida cínica, aunque sí restaría añadir que la decisión del filósofo canino de residir en una jarra debe releerse a la luz de un momento histórico particular y anterior a su nacimiento, la Guerra del Peloponeso, que enfrentó entre el 431 y el 404 a Atenas y sus aliados a una coalición realizada por Esparta, y donde el estratego ateniense Pericles propone un plan para evitar la infantería espartana y privilegiar la guerra sobre el mar. Dicho plan fracasa de alguna manera, diezmando a la población y generando una epidemia a partir del 430, y que algunos años después, en el 424 a.C., Aristófanes evocará en su Comedia de los Caballeros, refiriendo los asentamientos improvisados, entre los que se encuentran muchos refugiados en condiciones precarias. En tal comedia, pues, y entre otros, aparece el término pitagné, diminutivo de pitos, designando una jarrita. Recalcamos entonces que cuando, algunas décadas más tarde, Diógenes decide habitar improvisadamente en una jarra, no debe tomarse ya como una extravagancia, ni que él haya sido el primero en hacerlo, sino como una cosa bastante normal para su época. Por otra parte, tampoco es que Diógenes haya residido exclusivamente en una gran jarra o tinaja de barro, pues son muchos los lugares improvisados por el filósofo mendigo para pasar la noche. Recordemos que Diógenes afirmaba con humor que los griegos habían construido el Pompeo para que lo habitara, y hacía lo mismo en las plazas públicas y los santuarios, contraviniendo así las prohibiciones que los sacerdotes prescribían sobre esta clase de conductas propias de los indigentes, y con quienes el resto de la sociedad, repetimos, no quiere tener contacto, debido a que la figura del mendigo es pensada desde la antigüedad como un marginal del que hay que alejarse.
representando una suerte de figura animal negativa, como en el caso de los gorrones, que se parecen y con mucho a los zánganos, en cuanto a plagas de la colmena, o los cucos comunes o los críalos europeos, aves famosas por su parasitismo de puesta, y que consiste en abandonar sus huevos en el nido de otras aves. Así, Diógenes se convierte en ladrón de ofrendas, o en recolector de frutas y verduras abandonados por los comerciantes en el ágora. Se trata efectivamente de una vida de insolvencias, y que siempre puede ir a peor, pues no olvidemos que cuando viajaba en un navío rumbo a Egina, fue capturado por piratas y vendido como esclavo. Tomando en cuenta la avanzada edad de Diógenes al momento de su captura, podría suponerse que el rapto del que fue víctima sucediera entre los años 340 y 330 a.C. Esta anécdota no debe pasar desapercibida, porque se trata de una entre las muchísimas de los hombres que, nacidos libres, fueron convertidos en esclavos, y que en otro sentido arroja luz sobre una teoría diogénica de la esclavitud. Pues recuérdese que la doxografía reporta que el filósofo Perro también tuvo un esclavo llamado Manes, que se le escapó y de quien Eliano relata un final trágico huyendo hacia Delfos, al ser atacado y devorado por una manada de perros salvajes. Ahora bien, lo que importa rescatar de la anécdota es que Diógenes decide no buscar a su esclavo fugitivo, afirmando que si Manes puede vivir sin Diógenes, resultaría ridículo que éste no pudiera vivir sin aquel, mediante el cual rompe el círculo vicioso en donde el amo se vuelve dependiente de los servicios que le presta su esclavo, ya que bien mirado, tan esclavo es el esclavo del amo, como por su dependencia el amo es un esclavo de su esclavo. A esta reconsideración de la esclavitud se añade la que aparentemente padeció Diógenes al ser comprado por Geníades, según las noticias transmitidas por Diógenes Laercio, puesto que al verlo, el filósofo Perro espetó a su vendedor: véndeme a este que necesita un amo. Desde esta perspectiva, y solo risible en apariencia, Diógenes recalca que el estatus es una cosa insignificante y que nada tiene que ver con la libertad, y en contrapartida, que la esclavitud reposa exclusivamente sobre la decisión de otorgar a otro el poder sobre uno mismo, esto es, en aceptar una dependencia de otro, y que en un sentido alterno, ese otro cobra la forma de los deseos de uno mismo, en la medida en que son las propias personas las que tiranizan sus cuerpos mediante sus propios deseos y placeres, o mejor dicho, lo que ellos toman por deseo y placer, usando de medida sus propias consideraciones, a partir de lo cual ya podemos hablar sobre una concepción diogénica del cuerpo. Entre las conductas más escandalosas sobre la concepción cínica del cuerpo, figura la referencia a la masturbación pública de Diógenes, y generalmente siempre acompañada de la tan manida sentencia transmitida por su homónimo de Laertes: ojalá pudiera uno aplacar también el hambre meneándose el vientre, clasificando así semejante comportamiento como el ejemplo máximo de la desvergüenza o anaideia cínica, y solo comparable quizá con sus también famosas micciones y defecaciones públicas. Sin embargo, dicho encasillamiento olvida a menudo que la práctica masturbatoria, además de la desvergüenza, ilustra la ascesis cínica, y para corroborarlo, es pertinente recordar los términos en que Galeno de Pérgamo describe el recurso de Diógenes a la masturbación. Una ocasión, según dicen, acordó con una prostituta que fuera a verle, pero como ella se retrasó, él se desembarazó del semen tocándose el sexo con la mano, y cuando ella se presentó después la despidió, diciéndole que la mano se había adelantado a cantar el himeneo. Resulta evidente entonces que la ascesis diogénica no debe entenderse en un habitual sentido monacal, esto es, como una renuncia al placer, a pesar de los señalamientos de Antístenes, quien preferirá enloquecer antes que gozar y considerará el sufrimiento como un bien. No obstante, para Diógenes, la ascesis es un entrenamiento corporal y espiritual, cuyo objetivo primordial es suprimir las mortificaciones, delimitando y fundando así un placer legítimo del cuerpo, en la medida en que lo devuelve a sus necesidades elementales o naturales. Señalado lo anterior, ya se pueden referir las dos vertientes contemporáneas en que se bifurcan los estudios sobre la filosofía cínica, a saber, una mayoría que considera que el cinismo busca un retorno a la naturaleza, fusis,
y algunos otros inclinados a sostener que el cinismo persigue más bien un ideal de simplicidad, euteleia, o la vida fácil, la vie facile, por citar solo el título de un estudio aparecido hace unos meses de Olimar Flores Jr., que aún no he podido revisar, aunque supongo algunas de sus referencias y argumentos a partir de la lectura que he hecho de sus otras publicaciones. Pero volviendo a la división de los estudios contemporáneos, Jean-Manuel Rubineau sostiene que ninguna de estas vertientes es capaz de englobar la totalidad de las proposiciones cínicas y que reducir el cinismo a un intento de retornar a la naturaleza conduciría a negar muchas de las convenciones que admite. En contrapartida, sostendrá que es de la fusión de ambas vertientes, desde donde el cinismo fundará su originalidad filosófica, puesto que para que el hombre se mantenga aislado de cualquier forma de servidumbre es preciso, y atendiendo a las circunstancias, imitar el modelo animal o simplificar la conducta, pues sólo así se puede acceder a la libertad y a la autosuficiencia, características estas propias de los seres divinos. Dicho lo cual, también se entenderá fácilmente la división cínica del mundo, contrapuesta por tres clases de seres vivos, jerarquizados en tres niveles, debido a una desviación original de la humanidad, provocando así que los hombres se encuentren hasta abajo, los animales en medio y los dioses en la cúspide. A veces suele colocarse una cuarta clase de seres que se encuentra por debajo de los dioses, pero por encima de los animales, haciendo referencia a los sabios, quienes son adeptos al modelo divino, en la medida en que los dioses no dependen de nada, mientras que quienes se asemejan a ellos necesitan de muy poco. Sin embargo, en vista de que los cínicos consideran que es muy difícil imitar a los dioses o volverse sabios, incluso para muchos filósofos, aconsejarán a los hombres comunes y corrientes que imiten el modelo de los animales. Si creemos a Filodemo de Gádara, Diógenes en su República invitaba a los hombres a revestir la vida de los perros. Rubineau sostiene que el sentido de esta proposición fue evidenciada en los términos siguientes por Susanne Son, de cuya obra hablaremos luego del Diógenes el antisocial, lo hemos dicho. El proyecto cínico consiste en franquear la línea divisoria que separa al hombre del animal, así como en destruir los límites simbólicos y los tabúes constitutivos de la condición humana. De esta manera, es contemplando a los animales como los hombres serían capaces de distinguir entre una conducta natural y por lo mismo deseable gracias a su simplicidad y un comportamiento cultural y civilizatorio, es decir, inútil y nocivo, por la pesadumbre que implica, a tenor de lo cual resulta evidente el alejamiento cínico del pensamiento tradicional entre los griegos antiguos, que distinguieron radicalmente a los hombres de los animales y los dioses. El mito de Prometeo explicita el lugar intermedio que ocupan los hombres entre los seres divinos y las bestias. Sin embargo, Diógenes y sus secuaces se esforzarán por aproximar el hombre al animal, rechazando entre otros los rituales funerarios, así como los tabúes alimenticios, antropofagia, los sexuales, incesto, debido a que la vida de los animales se demuestra ajena a las preocupaciones o tormentos humanos, al tiempo que rebosan de salud y fuerza, aunque es pertinente aclarar que tampoco se trata la suya de hacer una apología absoluta de la vida animal, pues basta recordar las propensiones de los escarabajos a la glotonería y las hormigas a la rapiña, para percatarse de que hasta en la animalidad hay modelos de comportamientos indeseables para los seres humanos. Desafortunadamente, tampoco tenemos tiempo para explorar los modelos del comportamiento de todo el bestiario de la filosofía cínica, aunque por obvias razones es pertinente insistir en el modelo del perro, de donde la secta recibió su nombre, y que a pesar de que en la época de Diógenes el mote de perro fuera utilizado primordialmente como un insulto, el filósofo de Sinope lo transformó en su blasón de virtud. Habrá que insistir además en que la figura del perro resulta ambigua en el cinismo, pues no se trata de seguir al pie de la letra todos sus comportamientos, sino solo de seleccionar los que resulten útiles a los hombres, de lo cual se desprende también que ningún perro de verdad se comportaría como Diógenes. He aquí otra paradoja más del cinismo digna de explorarse con cautela. Por otra parte, y obviando el rodeo etimológico tan repetido en los estudios filosóficos sobre el cinismo,
Estos son algunos de los comportamientos perrunos exaltados por Diógenes y sus seguidores. El arte de la parresia o el hablar franco, pues al no disimular sus emociones, los perros en todo momento practican la franqueza y la honestidad. Vamos, que no se andan con triquiñuelas sobre ningún tema. Por otra parte, los perros llevan una vida simple y satisfacen sus necesidades naturales impúdicamente, es decir, que no preconizan la vergüenza o el recato frente al surgimiento del deseo. En tercer lugar, los perros generalmente están cubiertos de mugre y se alimentan de desperdicios, y en última instancia, los cínicos se enfrentan a otros doctrinarios filosóficos como los perros a los enemigos de su casa, sin reprimirse para ladrarles o morderlos. Todas estas características implican que si se utilizó un emblema animal para designar el comportamiento de los cínicos, fue precisamente para resaltar la primacía que esos filósofos dieron al cuerpo. Ahora bien, es menester recordar la parte del modelo corporal cínico que resulta más desconcertante. Tanto para los antiguos como para los modernos, nos referimos al discurso y las maneras de Diógenes y los cínicos en materia de sexualidad, de lo que es pertinente recalcar que su estudio no siempre resulta fácil, debido a la dificultad para poder separar el trigo de la paja documental. Hoy sabemos que muchos autores antiguos, hostiles al cinismo, e incrédulos respecto a ciertas prácticas cínicas, falsearon desviándolas diversas proposiciones de la secta canina. Por tal motivo, el pensamiento de Diógenes con frecuencia es depurado por sus simpatizantes, o ensombrecido al extremo por sus detractores. Así, Filodemo de Gádara, un epicúreo del siglo I a.C., comentando la República de Diógenes, acentúa el carácter subversivo de dicho tratado, presentándolo bajo una luz sesgada y con una intención claramente polémica. No duden en afirmar que los cínicos recurren a la violencia frente a sus compañeros reticentes a unirse sexualmente con ellos, olvidando al parecer el principio de libre consentimiento, defendido por los cínicos y tras ellos por los estoicos. Con la misma intención, los cínicos fueron criticados hasta el punto de ser considerados, esta vez desde la patrología, como una suerte de monstruos afectados de todos los vicios, al practicar la antropofagia respecto a sus propios padres o la legalización del incesto. Aunque por otra parte, también los cínicos fueron edulcorados ahí donde sus preceptos resultaron chocantes para sus simpatizantes. Por citar solo un ejemplo, Agustín de Hipona, en La Ciudad de Dios, asegura que Diógenes y sus discípulos, más que practicar el comercio sexual públicamente, solo hicieron una apología de dicho acto. Más allá de las exageraciones o refrenamientos sobre las interpretaciones del pensamiento cínico, es evidente que los filósofos perros juzgaron aceptables tres tipos de relaciones sexuales: la masturbación o el placer solitario, el acto sexual con el consentimiento de la pareja, así como la unión libre con otros y con la voluntad de cada uno. Y si llegaron a admitir cualquier tipo de acto sexual visto en la naturaleza, incluyendo el incesto, hay que resaltar que los cínicos no lo promovieron y ni siquiera lo practicaron. Pero por otra parte, al defender el consenso en las relaciones sexuales, paradójicamente, no pudieron menos que admitir los lazos y los códigos sociales, pues de no hacerlo dicha práctica sexual se revelaría imposible. Ciertamente, el objetivo de Diógenes y los cínicos es suprimir el límite entre lo público y lo privado, asunto demasiado escandaloso en la antigüedad, sobre el que no puedo extenderme, aunque por otra parte, la abolición del límite entre lo público y lo privado no se reduce al plano de un exhibicionismo sexual, sino a la vida entera, tal como lo evidenció el comportamiento de Crates, que no por nada fue apodado el abrepuertas, al introducirse sin ser invitado en las casas para ayudar a resolver los problemas de sus habitantes. Pues bien, si esto para nosotros puede sonar un poco risible, repito que en la antigüedad resultaba demasiado escandaloso, porque eso significaba de algún modo violentar la vida íntima de los demás, al tiempo que descubría que no hay ningún límite entre lo público y lo privado, y para muestras sus espectaculares ayuntamientos de Crates con Hiparquia y a la vista de todos. Dicho lo cual, no se puede eludir la concepción cínica del matrimonio. Bueno, pregunto de nuevo si se me escucha. No sé cómo vayamos de tiempo, también si me pueden informar.
Sí, 10 minutos, Noé, por favor. Bien. Em, Ninguna noticia queda de Diógenes, que se casara o tuviera descendencia, e incluso llegó a afirmar que al no tener progenie, había conseguido su última victoria olímpica. Esa es la misma concepción que tendrán sus seguidores, a excepción, claro está, de los ya citados Crates e Hiparquia, quienes sí se casaron, aunque subvirtiendo el rito del matrimonio desde dentro, ejecutando así una suerte de quinogamia, esto es, un matrimonio de perros. Para entender esto, recordemos que en la Grecia antigua el matrimonio se hacía por nación, donde el padre de la novia elegía a su yerno y le entregaba a su hija acompañada de una dote. La tradición también reporta que la novia no intervenía en la elección del novio. Caso extraordinario el de Hiparquia, quien amenazó a sus padres con suicidarse si no le entregaban a Crates en matrimonio. Además, durante el rito matrimonial, la novia se desprendía del velo para mostrar su cabellera ante su nueva familia. Caso extraordinario el de Crates, quien se despoja de toda su vestimenta como último recurso para que Hiparquia desista de su intención de casarse con él. Terquedad inquebrantable de Hiparquia, para nada ruborizada ante la desnudez de Crates, al tiempo que contravenía las normas que prohibían la presencia de mujeres durante los banquetes, a los que asistía con su nuevo marido. No obstante, tampoco ahí termina la crítica cínica de Crates e Hiparquia contra el matrimonio tradicional, pues habiendo engendrado a un niño y una niña, y llegando estos a la edad adulta, se cuenta que Crates dio a su hija en matrimonio en un periodo de prueba de 30 días, para ver si los esposos congeniaban, suponiendo que de no conseguirlo se finiquitaba el contrato, mientras que a su hijo Pásicles, recién llegado del servicio militar, Crates lo llevó ante una prostituta, afirmando que ese era el matrimonio que su padre le tenía concertado. Exceptuando a los integrantes de la quinogamia, los seguidores de Diógenes rechazan el matrimonio a favor de la libertad sexual, y de ahí también el escándalo espectacular de semejante comportamiento, porque en la sociedad griega es con el matrimonio donde se engendran los herederos, que permiten las alianzas matrimoniales con otras familias y los encargados de cuidar a los padres durante la vejez, así como organizarles los ritos funerarios y heredar su patrimonio. Por lo tanto, la soltería está mal vista entre los griegos y sus vecinos, e incluso el término soltero, con el que se designa a los que no tienen pareja, los agamoi, es usado con tintes vejatorios. De ahí que para muchos el pensamiento de Diógenes resulta intolerable respecto al matrimonio y la procreación, pues respecto a esas ocupaciones alguna vez dijo, un poco de diversión engendra demasiados problemas. Nos hemos referido a escándalos espectaculares de los cínicos en materia de sexualidad, aunque si se mira con cautela, ya no lo parecen tanto, porque los hombres griegos, sin ser cínicos, en la medida de sus deseos y posibilidades, podían unirse con prostitutas o prostitutos, hombres o mujeres, con los esclavos de la familia y con los jovencitos que lograran seducir. Solo les estaba prohibido y castigado el adulterio, ya fuera con la esposa de un ciudadano o con alguna mujer prometida pronta a casarse. Lo que sí resulta una novedad es la libertad sexual concedida a las mujeres, y a juicio de Jean-Manuel Robineau, esa concesión supera con creces todo lo que hubieran concedido todos los movimientos filosóficos juntos. Ahora bien, rechazando el matrimonio, Diógenes ataca la célula familiar, así como el principio de asociación que rige y constituye las ciudades, y sus identidades respectivas resultantes de una división política, porque la única identidad legítima para el cínico es la de pertenecer a la especie humana, esto es, una prolongación del ideal cosmopolita, y que nada tiene que ver con una sucesión de la línea paterna, dicho con otros términos. Eligiendo la vida de mendigo, Diógenes derrumba de un tirón la utilidad social de los hijos y el modelo intergeneracional que el matrimonio se empeña en perpetuar: casarse, tener hijos legítimos, criarlos, luego esperar de ellos la asistencia en la vejez, así como la alimentación y los ritos fúnebres. No obstante, con su crítica del matrimonio, Diógenes evidencia hacerlo desde una concepción tradicional del mismo. Igualmente, su invectiva contra el adulterio parece provenir de la opinión común.
Recordemos la anécdota en donde recomendaba colgar al adúltero Dídimo de su nombre. Didumoi en griego designa lo que es doble, a los gemelos por extensión y metafóricamente a los testículos. De este modo, Diógenes, como a todos sus coetáneos, sin ser cínicos, recomendaba castigar físicamente a los adúlteros. En Atenas, por ejemplo, a estos últimos se les sancionaba depilándolos con ceniza, supongo que caliente. Además se les practicaba una rafanidosis, esto es, una penetración anal con un rábano, de donde se ganaban el apodo infamante de europroctoi, es decir, culos anchos. A su vez, para Diógenes, el adulterio constituye una manifestación de la intemperancia parecida pues a la glotonería y la embriaguez. No obstante, la concepción cínica de la sexualidad quedaría incompleta si no se hiciera referencia a la prostitución y la pederastia. Respecto a esto último, recuérdese que entre los griegos se valoraban las relaciones con las mujeres, así como con los jovencitos y muchachos, que al no pertenecer a la prostitución se les llamaba pederastia. Comprendiendo la mezcolanza de educación política, relaciones amorosas e intimidad sexual, Diógenes no parece haberla practicado, pues las fuentes solo refieren sus encuentros con cortesanas, y en contrapartida el filósofo cínico está más próximo a una posición paternalista que, según Platón en el banquete, recomienda hacer acompañar a los muchachos por los esclavos pedagogos para impedir que conversen con los erastés, es decir, con los amantes adultos. De un modo parecido, son varias las anécdotas donde Diógenes guía a los muchachos hacia actitudes adecuadas, cumpliendo el papel de protector, aunque no en un sentido amoroso, así como de educador más que de consumidor de la juventud. Por ejemplo, viendo a un muchacho dirigirse a un banquete, le dice, volverás peor. A la mañana siguiente se lo vuelve a encontrar y el muchacho le espeta bravuconamente, no volví peor. Entonces Diógenes le responde, peor no, pero eurutión, es decir, más ancho, analmente se entiende, sí. Respecto a la prostitución, la posición de Diógenes resulta compleja, porque a pesar de ser un remedio fácil para la comezón sexual natural, no obstante el filósofo ve en las prostitutas un freno para alcanzar la autosuficiencia e independencia. También son varias las anécdotas que ilustran lo antedicho, pues a las bellas hetairas las llamaba reinas de los reyes o aguamiel envenenado, a pesar de lo cual tuvo tratos, o más precisamente, servicios sexuales gratuitos con Lais, una de las cortesanas más populares de Corinto en el siglo IV a.C., la misma a la que Aristipo de Cirene pagaba por sus servicios y con la que se marchaba Egina 2 meses por año, durante las festividades de Poseidón, despertando con esta actitud las críticas despiadadas del filósofo perro. A pesar de lo cual, Jean-Manuel Robineau insiste también en la pertinencia de no sobrevalorar el carácter revolucionario de la doctrina sexual de Diógenes, porque tanto él como sus secuaces se empeñan en vincular los valores sexuales y las representaciones de género tradicionales, de tal suerte que la distinción jerárquica de los géneros no resulta abolida con el cinismo. Recuérdense las críticas recibidas por los afeminados vanidosos, cuando Diógenes les reprochaba querer empeorar el trabajo de la naturaleza, empeñándose en convertirse en mujeres, habiendo nacido varones. En el mismo sentido, la crítica a las florituras estéticas siempre son motivo de burla en el filósofo cínico, pero en contrapartida rescata 2 modelos femeninos de la mitología, a saber, Níobe y Medea. La primera como un recurso para devolver el coraje a uno de sus compañeros durante su desafortunada captura a manos de los piratas, recordándole estos versos de la Ilíada. También Níobe, la de hermosos cabellos, se acordó del alimento, aquella Níobe a la que 12 hijos se le murieron en el palacio, 6 hijas y 6 hijos en plena juventud. Desde la perspectiva de Diógenes, Níobe encarna por excelencia la figura de la resiliencia, mientras que Medea, sobrina de Circe, figuraría como una especie de arquetipo de la asquesis o del entrenamiento, pues decía, en efecto, ella, Medea, cogía a los hombres débiles y de cuerpos afectados por la molicie, los hacía sudar en la palestra y en las termas, devolviéndolos fuertes y vigorosos, de donde se rumora que hervía la carne humana para rejuvenecerlos.
Ciertamente, son dos figuras positivas del género femenino, pero no olvidemos que la doxografía también conserva abundantes apotegmas misóginos. Por ejemplo, viendo a una mujer conversando con otra dijo, el escorpión se procura un veneno de la araña, y viendo a una mujer aprendiendo las letras dijo, se afila como una espada. Ahora bien, el hecho de que Diógenes desconfíe de las mujeres y se divierta con frases misóginas como sus contemporáneos, eso no implica que Diógenes pretenda llevar el mismo género de vida que aquellos, quienes se daban al tradicional encuentro social masculino del banquete privado o del simposio, esto es, la reunión de los bebedores, de vino se entiende. Ese tipo de reuniones en las que abundan toda clase de placeres inútiles, alcohol, espectáculos de acrobacia, bailarinas, música y poesía, aunque también placeres sexuales y filosóficos, lo cual es digno de atención, porque dichas reuniones podrían ser una fuente de alimento para los mendigos, como lo eran para los gorrones y parásitos. Y no obstante, Diógenes no los piensa de esa manera, pues si creemos esta vez a Plutarco, el filósofo perro se encontraría más a gusto acurrucado en la esquina del mercado, aun cuando numerosas fiestas estén en su apogeo. Los simposios son para Diógenes lugares de perdición. Al menos eso es lo que se desprende de una anécdota transmitida por Antonio y Máximo. Durante un banquete, Diógenes tiró el vino que le habían servido generosamente, y como algunos se lo reprocharon entonces, él les contestó, ¿no es verdad que si me lo bebo, no solo él se pierde, sino que me arrastra con él? Es así como se prueba que es con el cuerpo del filósofo cínico, con el que se demuestra, es decir, se actúa, se representa o se vive una doctrina filosófica, más que con largos discursos, afirmación esta sostenida por diversos autores, y que me gustaría prolongar con lo siguiente, pues tal vez no me quede tiempo para el final. Nadie, después de leer un tratado de ética, se convierte en un hombre bueno. Si fuera así, los lectores de Aristóteles o de la famosa conferencia de Wittgenstein, solo por citar dos de los ejemplos archiconocidos, serían la encarnación de la bondad, vamos, unos seres casi divinos. Pero con Diógenes la doctrina filosófica no funciona así, porque más que un discurso largo, es con su cuerpo como se demuestra que la utilidad de una ética no está en el papiro ni en la tinta, y mucho menos en su lectura y comentario, sino en la carne y en la vida del filósofo. He aquí otra dura lección del cínico para cualquier pretencioso redactor de un manual de ética impracticable, empezando por su propio redactor, y para el cual siempre tendrá vigencia la respuesta de Friedrich Schifter, un crítico acérrimo de Diógenes de Sinope, por cierto, que dice, si no recuerdo mal, pues cito de memoria, cada que leo un libro de ética me pregunto, ¿qué daño le habré hecho a su autor para que me diga cómo tengo que comportarme? Bueno, creo que he consumido los 10 minutos que me restaba, entonces obviaré la parte tal vez más importante para la filosofía, que consiste en la pedagogía de Diógenes, las maneras que serían un tanto, desde el estudio de Apovinó, vendrían a resaltar ciertos equívocos de la antigüedad para intentar corregirlos, pero bueno, ya no me da tiempo para ello, así que ni tampoco para la exposición de la República de Diógenes que prometí, elaborada por Suzanne Husson, quede para otro momento. Voy a terminar con las palabras de cierre que preparé y pasamos a lo siguiente. Dicho lo cual, si calculo el tiempo, creo que estoy rondando y quizás sobrepasando los minutos que me concedieron para esta exposición. Y como se habrán percatado, me sucedió el desliz habitual del ponente inexperto, que considerando que el tiempo cedido era bastante largo, planeó decir muchas cosas, pero mientras las decía los minutos pasaban y no terminó de decir todo lo que pretendía. A pesar de lo cual, ojalá sirva de promoción esta sumaria exposición del reciente libro de Aubinot para despertar su curiosidad de leerlo y les evite tropezar con los habituales errores de la interpretación de la filosofía cínica. Así que les debo para otra ocasión, si la hubiere, la exposición de un documentado tratado sobre la República de Diógenes,
y el escandaloso tema de la masturbación, así como mi inútil reflexión sobre Diógenes y el cinismo, y que a propósito de esto último, quizá no se perdieron de mucho, pero sí me gustaría referir que fue incitada por una lectura contra Debord de hace varios años, en cuyas páginas Friedrich Schifter se preguntaba: no entiendo qué anomalía del gusto lleva a considerar a Diógenes de Sinope como un personaje seductor, en razón, supongo, de la simpatía que jamás se deja de otorgar a sus extravagancias de vagabundo. Hay alguien más popular que un irregular, alguien más adulado que un marginal, alguien más escandaloso, digo, alguien más escuchado que un anticonformista. A la virtud le gusta vestir los trapajos de la descortesía, la insolencia y el escándalo. Disfrazado con esos harapos, Diógenes pasa su tiempo reprendiendo a sus conciudadanos. Les reprocha no tener otras preocupaciones que las de la exhibición, la voluptuosidad y lo superfluo, de no vivir en suma según la naturaleza. Prendados de su cultura, han cometido la impiedad de divinizarla, semejantes a un pueblo de narcisos que se observan en el metal precioso de su grandeza. No ven los infelices, que solo admiran su propia caducidad. Desde ese momento, para Diógenes, es urgente devaluar a los hombres para revalorizar al hombre. Utilizará entonces la agresión verbal, la parresia, que es al sermoneo lo que la acción directa es a la propaganda. Un día, en la calle, Diógenes se desgañita para alborotar a los transeúntes. Cuando un grupo se forma a su alrededor, vocifera repartiendo bastonazos: he pedido hombres, no desechos. Si la tribu de los Citus, esto es, de los integrantes de la Internacional Situacionista, tuviera que reconocerse en un tótem, habría elegido evidentemente el Goske, es decir, el perro. Un claro ejemplo de que Diógenes no solo es motivo de simpatía para los académicos contemporáneos, sino también de críticas, aunque marginalmente habría que recalcar que semejantes ataques surgen, como entre los antiguos, de prejuicios e intereses diversos. 3. Sea como sea, terminaré diciendo que ya podemos divertirnos con el juego tradicional de preguntas y respuestas, propio de estos eventos, en el que ustedes simularán haberme puesto atención tras un monitor o mini pantalla táctil, planteándome una que otra ocurrencia, asintiendo, discrepando sobre lo que haya dicho, y yo fingiré poseer las respuestas que ustedes me soliciten, pues si creemos a Diógenes de Sinope, hasta fingir filosofar, eso es hacer filosofía, para que al final todos nos marchemos satisfechos de esta sesión por haber cumplido cada cual y del mejor modo nuestros modestos papeles en esta pequeña comedia académica y tan humana como todas. Incluso los resentidos, si los hubiera, podrán sentirse satisfechos con su insatisfacción, así que de haberlos, alégrense también ellos. Todo esto lo digo medio en broma y medio en serio, porque es justamente en ese punto crucial donde pueden encontrar justificación todavía las reflexiones de y sobre la filosofía cínica, ya que para eso se inventó el género literario denominado spoudogeloion, es decir, lo serio burlesco o serio cómico. Y si el cinismo antiguo sigue vigente, es justamente por haber inventado la posibilidad filosófica, hasta entonces inaudita e impracticable, de hablar de cosas serias sin perder el buen humor. Dicho lo cual, si alguien necesita todavía un agradecimiento por haberme escuchado durante estos minutos, pues reciba mi agradecimiento por haberme escuchado durante estos minutos. Y quien no lo necesite es porque, sabiéndolo sin saberlo, tiene cierta propensión hacia la autarquía cínica, a pesar de lo cual, y si lo piensa bien, sigue perdiendo el tiempo como Egesias, el collar del perro, quien estaba a la espera de higos pintados, pudiendo saborear el dulzor de los frutos verdaderos, aunque también eso es entendible, porque el precio a pagar por conseguirlo sería el propio esfuerzo, cosa que no es tan simple, pues de serlo, abundarían los filósofos cínicos. Sirva esto último como un bastonazo anónimo para un Diógenes segundón, es decir, todos nosotros, siempre recientes falsificadores de monedas y filosofantes en ciernes, que jamás repetiremos a Diógenes de Sinope, y asestado por el báculo de un Antístenes,
al que jamás podremos ofrecerles insistentemente nuestras cabezas, porque es justamente ahí donde el filósofo perro pide ser encarnado y donde toda reflexión cínica o sobre el cinismo, después de Diógenes y los cínicos antiguos, se descubre superflua e inútil, quedándose en un mero asunto de palabras, pero ajeno a la acción. Algo así, y utilizo este ejemplo para no olvidarlo, como un cronista deportivo afectado de tetraplejía, que aún no se percata entre tanta verborrea de su inmovilidad. Y no necesito decir, no habría necesidad de hacerlo después de lo expuesto, que escribir un texto o dictar una conferencia sobre el cinismo nos acerca más al tetrapléjico de mi ejemplo y nos aleja hasta del más inepto deportista. Pero tampoco nos tomemos eso tan en serio, porque como el propio Diógenes advirtió, según una escueta referencia de Juan Estoveo, veo a muchos corredores y luchadores, pero a nadie veo competir por ser un hombre de bien, y es justamente el hombre de bien el que, además de pensarse, restaría por actuarse, resaltando a todas luces que lo difícil para los filósofos es esto último, pero no imposible. Y sin embargo, es propio de nosotros, los académicos contemporáneos, ofrecerles huesecillos o caricias a los cínicos antiguos, recordándolos, comentándolos y citándolos, para refrenar sus críticas mordaces contra nuestras poco filosóficas maneras de vivir, en lugar de imitarlos, porque juzgamos más factible lo primero e imposible lo segundo, y es que resulta demasiado fácil en filosofía hablar y escribir con franqueza, de ahí tanto apologista bravucón de la verdad, pero demasiado difícil encarnar la desvergüenza, por temor a la exclusión, y no poder disfrutar así del calorcito de la grey, siempre acompasado por sus balidos, ya sean coincidentes o disidentes, de ovinos avergonzados y sinvergüenzas, aunque por la misma razón, siempre tan sumisos como contestatarios. Con esto termino. Muchas gracias, Noé, por esta extensa disertación sobre Diógenes y todo su sistema filosófico que toma como fundamento el cuerpo, el gesto, y que trata de romper los límites simbólicos como lo mostraste a través de estos minutos. Hay algunos colegas conectados en Zoom, si gustan hacer alguna pregunta, y también hay algunas personas conectadas en Facebook que también pueden poner sus preguntas o sus comentarios en la red. Yo aquí los estoy observando, y si el maestro Hugo también tiene algunos en YouTube, pues los escuchamos. No sé si alguien de aquí de Zoom quiera comentar algo, preguntar algo, por favor. Juan Carlos, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Profesor Noé, un gusto saludarle y nuevamente agradecerle su exposición sobre el tema del cinismo. Y bueno, tengo dos preguntas para usted. ¿Acaso ya usted las ha respondido de algún modo en sus conclusiones? Pero vale la pena aclararlas. Así pues, se las planteo. La primera es en relación a su título de su exposición, y consiste en preguntar cómo eludir el carácter inútil a esta reflexión sobre el cinismo. Sabemos que, bueno, los cínicos, o al menos Antístenes y Diógenes, fueron contrarios a esta discursividad, esta naturaleza discursiva de la filosofía. Por ejemplo, Antístenes, para rebatir a Zenón acerca de su exposición de la inexistencia del movimiento, lo único que hizo fue pararse y caminar. Lo segundo, usted lo ha indicado, el gallo desplumado
a los pies de Platón, que digamos es un argumento de Diógenes para rebatir su definición de hombre, dada por Platón. Estas dos formas pues se hacen en silencio, ¿no? Entonces creo que allí hay una presencia importante de la anaideia, de la acción cínica, y totalmente existe también la ausencia de la palabra, ¿no? Digamos que la franqueza ahí no se presenta, la franqueza cínica no se presenta en estos dos gestos cínicos. Esto en relación a la primera pregunta, cómo eludir el carácter estéril de su reflexión acerca del cinismo. Y la segunda es preguntar si acaso el cuerpo del cínico es un cuerpo pedagógico. Usted lo ha indicado, el cínico tenía este gusto por presenciar las ciudades y tenía esta tendencia a dirigirse a la multitud, a hacer sus prédicas a la multitud. Entonces, quisiera preguntar esto. ¿Es acaso el cuerpo del cínico un cuerpo pedagógico? Gracias. Bien. Obviamente el título puede desconcertar un poco, pero es un desconcierto entendible dentro de los que han leído, vamos, son conocedores sobre el cinismo y que intentan en cierta medida tratar de pensar al cinismo desde cierta posición cínica. Si se habla de una interpretación del cinismo de manera histórica, haciendo un estudio, colocando a Diógenes como una figura curiosa, comentando sus anécdotas, rebatiéndolas. Hacer del cinismo una cosa histórica es bastante útil. Para eso hay demasiados tratados, demasiados estudios y que incluso están cobrando relevancia durante los últimos años. Históricamente es útil hacer estudios sobre el cinismo. Esa es una parte útil y desde la academia pues funciona demasiado bien. El asunto de inutilidad obedece a un reconocimiento insuperable de que sirve de muy poco hablar sobre Diógenes y el cinismo cuando uno es incapaz de volverse cínico. La inutilidad va en ese sentido, es decir, solo es pensable desde una posición cínica, mientras que cuando se estudia a los filósofos cínicos históricamente, pues es demasiado útil hacerlo como lo hemos hecho, y que, insisto, hay trabajos obviamente meritorios, y mi intención era exponer 3 de ellos, no me da tiempo. Pensaba, como lo dije también, que era demasiado el tiempo que no podía llenar, así que proyecté varias cosas. Al final, en la redacción, me di cuenta de que ni siquiera pude agotar una cuarta parte de lo que pretendía. Entonces, esa distinción, hay una utilidad académica desde un punto de vista histórico de rescatar a estos autores como curiosos, pero desde el punto de vista de la filosofía cínica, hablar de los cínicos cuando uno no es cínico por sobradas razones resulta prácticamente inútil. Eso respecto a la primera pregunta. En la segunda se responde, o tendría que responderse recordando el 4º capítulo que hace el propio Jean-Manuel Robineau en ese sentido, su todavía no traducido al español Diógenes el antisocial, al que he hecho más que referencia y parafraseo, como una invitación a que se lea directamente el texto, o que haya alguna intención de ponerlo en español. Bueno, el 4º capítulo de este libro obedece al asunto pedagógico estrictamente, y se responde con ese señalamiento, pequeño paréntesis, que también hice a propósito de la ética. Es decir, resulta inútil tanto libro sobre ética, tanto manual de ética,
cuando ni siquiera sus escritores son capaces de encarnar aquello que predican. El caso de Diógenes y los cínicos es distinto, porque no se necesita de un largo discurso para demostrar que ese hombre que teóricamente se proyecta desde la posición de la filosofía cínica se encarna. El hecho de que se puede vivir con los preceptos del cinismo se demuestran en el cuerpo de Diógenes. Diógenes sería tanto así, si recordamos en alguna lectura que hicimos alguna vez, como la encarnación de su propio libro. Diógenes es la prueba fehaciente de que aquello que predica se puede encarnar, mientras que los otros libros, no necesito citar ahora ningún título ni autor, que proyectan una ética, uno se preguntaría en dónde están aquellos hombres de los que hablan, cosa que no pasa con el cuerpo de Diógenes, que evidentemente es un cuerpo pedagógico y es un instrumento de representación de la teoría que predica. Digo que con eso respondo, aunque ya que has cuestionado este asunto, sí me gustaría recalcar por lo menos algo que no me ha dado tiempo de recordar del estudio de Gobineau, y que tiene que ver sobre todo con la escritura de Diógenes, también sumamente discutida por los estudiosos, pero refiriéndonos específicamente a las tragedias de Diógenes, tenemos que pensarlas desde su contexto, es decir, no como se escriben ahora las obras dramáticas para guardarse en papel o publicarse específicamente en libros y no llevarse a la representación. En la época de Diógenes, las obras trágicas se escribían con una finalidad representativa y para llevarla a las representaciones en honor a Dioniso, es decir, participar en un certamen, escenificarlas y como un asunto pedagógico. En ese sentido, creo que añadimos como respuesta a la segunda pregunta que haces eso, que sí hay una intención claramente pedagógica en el cinismo, y bueno, da para mucho, sobre todo el caso de Geniades, porque finalmente Diógenes se convierte en un profesor de filosofía para la vida, específicamente en el caso de los hijos de Geniades, pero también Diógenes no reduce la pedagogía a un asunto de aula, a un recinto como la academia, por ejemplo, sino que Diógenes habla de más bien representaría una suerte de educación donde el aula es la ciudad, por valerme también de otra parte que no me ha dado tiempo de exponer del texto de Gobineau. Diógenes no es un profesor de aula. Diógenes más bien convierte a la ciudad en un aula, se vuelve pedagogo de toda la ciudad. Entonces sí hay una clara intención pedagógica en el cuerpo de Diógenes. Bueno, no sé si con eso respondo, ¿quieres dar alguna vuelta sobre la temática? Pues adelante. Por ahora, bien, gracias, pero además se me despierta una duda acerca de pues, las pautas que usted expresaba en el recorrido de su exposición sobre las ideas de plantear una república en el pensamiento de Diógenes. ¿De qué se trata esto? Sabemos que, bueno, los cínicos abogaban más por el cosmopolitismo que por estos ideales de patria, ciudad y nación. Sí, ¿Podría hablar al respecto de ello, por favor? Perdón, hay otros colegas también queriendo participar. Juan Carlos, si tenemos 10 minutos para concluir. Tenía la mano levantada Carlos Rodrigo, y hay dos comentarios en Facebook que me gustaría hacerlos presentes rápidamente. Uno es de José Luis Albarrán Mejía,
Él pregunta que si la crítica a la propiedad privada a través de la masturbación pública es también una crítica a la idea aristotélica del ciudadano. Eso es por un lado. Y por otro lado, Michelle dice, siguiendo el juego de que preste atención en mi pantalla y esperando que finja tener la respuesta, dos preguntas. Uno, ¿será posible acceder al texto que ha redactado para la ponencia de hoy, para explorar la pedagogía y la República de Diógenes? Y dos, aún no me queda claro si un cínico puede amar. Si bien el caso de Crates e Hiparquia es excepcional, no deja de llamar la atención el conflicto que se remarca entre Aristipo y él. Esos serían los comentarios de Facebook. Noé, si quieres comentar algo brevemente, bueno, que es difícil comentar algo brevemente sobre estos temas, para darle paso a Carlos Rodrigo. Bien, ya veremos si más adelante publicamos este texto que fue escrito apresuradamente. Digo que me gusta estar al día en las temáticas, al tiempo que intento comparar versiones de la doxografía propiamente dicha, esto es, de las fuentes, porque eso me ayuda a corregirme en mis interpretaciones sobre las escuelas de la antigüedad, al tiempo que descubro algunos errores en las interpretaciones que hacen los autores. Entonces, he hecho un par de versiones inéditas, porque no es tan fácil publicar, obviamente, y sobre todo a autores recientes. Entonces, he hecho una versión de la República de Diógenes de Sinope, una ciudad en busca de la naturaleza, que es una tesis doctoral de Susana Usón y que después se publicó como libro. Y bueno, lo he utilizado en algunos de mis cursos. Así también, el año pasado utilicé el texto de Jean-Manuel Robineau, alguno de mis cursos, para resaltar estas temáticas y contradicciones de una biografía o de la vida de Diógenes que se confunde con el pensamiento. Ya veremos si más adelante reformulo el texto e integro lo que he prometido de un análisis de la República de Diógenes, de Susana Usón, y que ha recibido también un comentario extenso de más de 40 páginas del filósofo brasileño que cité también, llamado Limar Flores Jr., y bueno, eso lo pueden encontrar fácilmente en internet. Eso por una parte. Respecto a el caso amoroso de Crates e Hiparquia, obviamente resulta desconcertante, y hablar de una teoría del amor también sería demasiado complejo desde el cinismo, nada más por citar rápidamente tres casos emblemáticos: el caso de Antístenes, el caso de Diógenes y el caso de Crates e Hiparquia, que de alguna manera queda presentado, pero los dos primeros entran en contradicción, evidentemente, con la ejecución de Crates e Hiparquia. No olvidemos que Antístenes decía que el sabio amará porque solo él sabe a quién amar, y se casará también. Hay una suerte de inclinación filosófica: solo el sabio sabe a quién amar, desde la posición de Antístenes. Frente a eso tenemos una posición un tanto contraria de Diógenes de Sinope, quien ve en las relaciones amorosas una pérdida de tiempo, que amará así a esas relaciones amorosas un negocio de ociosos, o donde aquellos que están implicados sufren por placer, cosa distinta del caso de Hiparquia y de Crates, que parece contravenir de alguna manera a Diógenes, aunque más inclinado a la posición de Antístenes. Bueno, eso es lo que podría responder. Respecto a la primera pregunta, sería demasiado complejo el caso de la masturbación.
obviamente, y sus relaciones con la propiedad privada, pero aventurando un poco, tendríamos que recordar que con la masturbación Diógenes intenta subvertir las relaciones o vínculos sociales, quebrar el círculo vicioso de procrear hijos, casarse, tener hijos, crecerlos, para que sean herederos y al mismo tiempo se encarguen de los cuidados de la vejez. Diógenes intenta subvertir todo ese esquema, de alguna manera, al hacer una apología de la masturbación, ataca directamente a la sociedad. Algunos de los postulados de eso pueden encontrarlos en un texto del profesor Boulanger, que ha publicado la universidad hace varios años con consentimiento del profesor francés, y bueno, para prolongar esa meditación respecto a la masturbación. Bueno, eso es lo que puedo responder rápidamente a esas dos intervenciones Ok, gracias. Gracias, Noé. Por último, Carlos Rodrigo, tenemos el tiempo encima. Si gustas dejar tu comentario para que lo escuchemos y lo podamos charlar después con Noé y contigo, que quede aquí en el tintero, solamente para no dejar allí tu comentario guardado. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Josué. Sí, voy a ser muy preciso respecto a la pregunta. Yo creo que no costará trabajo reconocer que lo que se denomina en términos generales filosofía griega o poesía griega, hay una inquietud por problemas económicos. Por un lado está Hesiodo, con Trabajos y los días, y quizás en cuanto a la filosofía Aristóteles. En ese sentido y con estas referencias, la pregunta es si desde el cinismo se puede construir una problemática y un planteamiento del problema diferente al que constituye la referencia en cuanto a Hesiodo y Aristóteles sobre problemas económicos. No pensar tanto en los ciclos productivos y de consumo o en el precio justo o injusto de las cosas, o bien en el hogar como la unidad de producción, en el caso de Aristóteles. ¿Cuál sería la problemática o el planteamiento del problema específico para abordar los problemas o las cuestiones económicas desde el cinismo? Se mencionó durante la ponencia la cuestión de la moneda a propósito de lo que enuncia el oráculo, pero no sé si esto es una cuestión meramente anecdótica o se inserta como parte de estas referencias que he dado y que quizás podrían mencionarse otras como Genofonte. Esa es la pregunta. Yo sé que no da tiempo de desarrollarla. Ojalá que posteriormente se pueda comentar. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Agradecemos mucho tu participación. Noé, pues, ¿qué más podemos decir? Agradecerte tu participación. Y bueno, pues comentarte que estamos muy contentos de escuchar estas investigaciones que has realizado. Este coloquio va a realizarse cada año, entonces esperemos que podamos contar con tu presencia, con tu apoyo para el próximo año y que puedas desarrollar otro tema o seguir con este mismo. Agradecemos la presencia de todos los que estuvieron conectados en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, aquí por medio de Zoom. Y pues no sé si quieras comentar algo finalmente, Noé. Pues ya veremos si más adelante. De cualquier manera, tienen las referencias. Hemos dicho lo que Diógenes ha indicado a Hesias, no perder el tiempo en los comentarios que uno haga, sino ir directamente a las fuentes. Y bueno, los estudiosos, estudiantes contemporáneos tienen una biblioteca inmensa, por citar a Antonio Escotado, que es Internet, de tal manera que el límite de su ímpetu de investigación es el propio freno que se pongan, porque tienen
una biblioteca de Alejandría, tal vez multiplicada por 1.000.000 al alcance de la mano, y pueden hacer estas investigaciones independientemente de lo que yo diga. Pues eso. Muchas gracias.